Buenas noches, una noche más aquí a Sin Escaleta, con un servidor, Esteban Fernández, y con Carlos Correa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Pues esta noche tenemos con nosotros a Rosa María Sánchez. Ella es vicepresidenta de la Asociación Española de Stickler. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Hola, Rosa. Bueno, coméntanos, introdúcenos un poco qué es la Asociación Stickler, un poco, a qué os dedicáis. Pues mira, la Asociación Síndrome de Stigler es una asociación a nivel nacional muy pequeñita que abarca asociados que tienen síndrome de Stigler. El Stigler es una enfermedad minoritaria de las consideradas o mal llamadas raras que tiene una incidencia en la población de entre 1 y 3 personas por cada 10.000 habitantes. En la asociación hay unos 200 afiliados, pero de los cuales afectados hay alrededor de 50. El resto son pues, familiares, amigos, que hacen un poco de apoyo en la asociación. Creemos que el número de afectados, la ratio a nivel nacional debe estar alrededor de 200-250, pero a veces este síndrome, sobre todo hasta ahora, cada vez menos, pero hasta ahora era bastante difícil de diagnosticar. De hecho, nos hemos encontrado con familias que a raíz de un diagnóstico pues en un niño, pues han diagnosticado al tío, a la abuela y hasta 6 parientes. En Bilbao hay una familia que hay 6 afectados y 5 de ellos fueron diagnosticados después de que se diagnosticara a un niño, ¿no? Ujú. Entonces, esta asociación nace en el 2006 como consecuencia de una mamá, Eva María Carmona, que es la presidenta de la asociación, que de repente se encuentra con 2 niños afectados. Le diagnostican a los 2 niños a la vez cuando nace el segundo. Ella no tenía ni idea. Y ella vivía en Badajoz y se encuentra con que allí no daban salida médica a lo que tenían sus hijos. Forman la asociación y se va a Madrid, se traslada a Madrid porque en Madrid había mejores hospitales, ¿no? Entonces, como os digo, Eva María Carmona es la presidenta, luego está Yolanda Rivero, que es la tesorera, que es una mamá de Galicia, de La Coruña, y Silvia Redondo, que hace de secretaria, que, bueno, es una persona que no tiene ningún afectado en su familia y que nos ayuda y nos echa una mano en todo lo menester, ¿no? Y luego estoy yo, que soy la vicepresidenta de la asociación y bueno, me encargo también de aquí en Cataluña un poco hacer que el síndrome de Stigler tenga voz. ¿Cuál es la sintomatología o cómo se detecta? Bueno, como he dicho anteriormente, actualmente es más fácil el diagnóstico, pero tampoco es fácil siempre porque es un síndrome que afecta al colágeno. El colágeno está presente casi en un 80% de nuestro cuerpo. Es digamos, el cemento, es el tejido cognitivo, ¿no? Entonces, el espectro es muy amplio. Hay personas que aparentemente no tienen afección, no están afectados, y hay personas que tienen muchas afectaciones. Normalmente suele afectar a los ojos. Es fácil que son ojos muy, muy, muy delicados. Normalmente tienen grandes miopías. Son ojos que aunque no tengan ningún tipo de miopía por el simple hecho de estar diagnosticado de Stigler, como el colágeno de los Stigler es muy malo, de muy mala calidad y el ojo básicamente es colágeno, pues son ojos que tienen gran peligro de desprendimiento de retina, de padecer glaucoma, de desgarros, cataratas. Luego también está afectado, también tienen afectaciones de oído, con sorderas en mayor o menor medida. Hay niños que nacen con el paladar hendido, esto es un agujero en el paladar. Claro, en estos niños, por ejemplo, es más fácil el diagnóstico porque ya de entrada cuando nacen ven que hay un problema grande. Son niños también que pueden tener la mandíbula inferior más retroída que la superior. También afecta o puede afectar a la válvula mitral del corazón y son niños que
en mayor o menor medida padecen de artrosis, debilidad articular, osteoartritis. Y bueno, no siempre se dan todas las patologías. Por ejemplo, hay niños que nacen y pues no tienen una miopía magna, incluso pueden no llevar ni gafas, pero de repente, pues a los 6, 7, 8 años, pues tienen cataratas o tienen un desprendimiento de retina o de repente pues se les seca un ojo y se quedan ciegos de un ojo. O sea, es bastante complicado porque no son 2 y 2 4, sino cada niño, cada caso, pues es particular. Luego, a través de la asociación y del comentar de las familias, nos hemos dado cuenta que son niños que padecen también de fatiga crónica, de cansancio. Son niños que un día pueden estar bien y a lo mejor pues al día siguiente, si han tenido una actividad superior a lo normal, pues están fatigados, pero no es una fatiga de ahí estoy un poquito cansado. Son fatigas que incluso da décimas de fiebre, son fatigas, pues por ejemplo, por poner un caso, hay un niño en el país, bueno, un joven en el País Vasco, que él hay temporadas que cuando le coge esta fatiga, pues puede estar 2 o 3 días sin salir de la cama y no puede ir ni a la facultad. Yo, en mi caso, mi hijo es un niño muy dinámico, muy activo y ha habido veces que le dan décimas de fiebre y es mamá, me meto en la cama y no, ya le ves o sea, la cara es de agotamiento extremo, ¿no? Rosa, antes, fuera de micro, nos has dicho que el Stickler se detectó en el primer caso en el 1965. ¿Qué tratamiento, por ejemplo, en España se está desarrollando con respecto pues, a este síndrome? Sí, bueno, es un síndrome que, como acabas de decir, el primer diagnóstico lo hace en Estados Unidos el doctor Stigler, de ahí su nombre, y es un síndrome que tiene muy corto recorrido, o sea, 55 o 56 años en una enfermedad no es nada, ¿no? Em, por otro lado, no hay medicación. No hay No hay medicación. ningún tipo de medicación. O sea, el colágeno es un colágeno, una afectación del colágeno, es un colágeno de mala calidad y por mucho que nos parezca que si, pues no sé, a veces en la televisión o no, si tomas colágeno, bueno, pues en este Sí, que caso te lo venden sí, como el que te puede sí, sí, vender. en este caso da igual lo que tomes, da igual que el colágeno no mejora. Sí que es cierto que como en todo, y a todos nos ocurre, si tienes una buena alimentación, unos buenos hábitos, haces medianamente un poco de ejercicio, pero claro, aquí el ejercicio es complicado hacer ejercicio. Pero ¿no hay tratamiento en España o no hay tratamiento a nivel mundial? No hay tratamiento a nivel mundial, no hay tratamiento. Eh, Se está empezando, por ejemplo, con el tema de la vista. eh, Son niños que tienen la retina muy, muy fina, sobre todo si tienen grandes miopías. Estamos hablando de miopías de 20 dioptrías, de Ujú. 15, de 12, o sea, miopías a partir de 6-7 dioptrías. Entonces, hay un hospital en Francia que sí que está haciendo un estudio de hacer con láser. En San Juan de Dios también están empezando a hacer algo así. Y es, digamos, como un refuerzo en niños que han tenido algún desprendimiento de retina o Ujú, hacer como un refuerzo láser en todo lo que es el perímetro. ujú. Pero a día de hoy no saben si esto a la larga será bueno o malo. Yo, mi experiencia, que no es médica, pero es que, por ejemplo, los ojos de un Stigler, entre menos se toquen, mejor. Porque una vez entras en quirófano y a partir de ahí la experiencia por las familias y por las personas que hay en la asociación nos dicen que luego una cosa lleva a la otra y que siempre O sea, acaba habiendo, acelera el deterioro. acaba habiendo grandes consecuencias, ¿no? Ujú, Porque para que nos entendamos, si tú haces en el perímetro del ojo, del iris, ¿no? Haces como con láser, como un zurcido, ujú. por un lado refuerzas, pero por otro lado también debilitas. Entonces es un poco complicado. Y en el resto de las patologías, en el tema de la hipoacusia, la sordera, no hay ningún tratamiento. Eh,
El niño que nace con una deficiencia auditiva, pues ya no hay vuelta atrás. Simplemente pues intentar que no vaya más, intentar controlar las otitis. El paladar hendido, que es lo que comentaba antes del el agujero en el paladar, esto es operable, esto sí que se opera. La mandíbula también tiene operación y pueden mejoran de hecho, pero depende cómo sea el grado, pues puede ser que tengan luego grandes problemas para comer, para la lengua a veces tiende a irse hacia atrás, o sea, puede haber grandes problemas en este sentido, ¿no? Y luego tenemos todo lo que es el tema de la movilidad. Suelen ser niños, pues eso, más allá del cansancio crónico que he comentado antes, suelen ser niños, eh, bueno, que el tema de la movilidad es complicado porque tienen dolores habitualmente. A veces, pues, una vez le duele el tobillo, otras veces le duele la rodilla, otras veces. Y luego también hay casos de niños que tienen los huesos, bueno, por ejemplo, el hijo pequeño de la presidenta de Eva María, pues lleva 30 operaciones en las piernas, tiene 19 años. Quiero decir, Tiene los huesos débiles. sí, bueno, en la medida, claro, nos pasa como a todos. ¿Qué pasa? Si tú no tienes, hemos dicho que el colágeno es el tejido cognitivo y es como el pegamento, es como lo que sostiene. Si a ti no te sostiene bien, no te sostiene el colágeno, los huesos bien, pues a partir de ahí tienes problemas. Luego también el colágeno, ¿dónde está? En los cartílagos. Con lo cual, si tú no andas bien porque tienes dolores y vas andando mal y el cartílago de la rodilla te lo vas desgastando, no hay vuelta atrás. Las articulaciones, pues también Entonces, claro, entonces una cosa lleva a la otra. Rosa, generalmente, a partir de qué edad se suele detectar o se suele diagnosticar el síndrome de Stickler? Pues esto es una pregunta que tampoco tiene una respuesta clara. Por ejemplo, he comentado que cuando le diagnostican a Eva María, cuando tiene el diagnóstico, nace su hijo pequeño y ella, bueno, se encuentra que ve que el niño algo pasa, que era muy laxo, tenía mucha laxitud en las extremidades y era bebé, tenía meses. Y va al médico bueno, a que lo vean, a ver qué pasa. Y va con su hija mayor, con María, que tenía 2 añitos. Y en el médico, bueno, por lo que sea ese hombre, conocía o sabía que no es lo normal, más bien es la excepción. Y entonces, tal y como vio a los niños, le dijo, no, es que lo que le pasa a su hijo, dice que los dos son Stickler, ¿no? Pero esto es un caso aislado. Por ejemplo, en mi caso, Alejandro nació con evidentes señales del Stickler. Tenía una miopía magna. Alejandro con 14 meses le diagnostican 18 dioptrías en cada ojo. Estamos hablando. Tenía hipoacusia moderada severa, es decir, lo que se conoce en término coloquial como sordera. Era un niño con las extremidades inferiores y superiores un poquito más cortas, no se aprecia apenas, pero un poquito más cortas. Esto se denomina displasia y también muchos niños Stickler pueden tenerla. Los niños de Stickler suelen tener unos rasgos faciales muchas veces parecidos en la medida que tienen unos ojos afectados de Stickler, son ojos más grandes, más prominentes y tienen la nariz un poquito más chata. No todos, pero hay veces que sí que... Quiero decir con ello que había pistas. Y Alejandro tiene un recorrido en San Juan de Dios desde los 7-8 meses. Y se lo diagnosticaron a los 7 años. De unido. Entonces, claro, nos hubiéramos ahorrado... Falta especialización médica, evidentemente. Sí. Claro, en aquel entonces, ahora Alejandro tiene 13, o sea, han pasado 6 años y pico. En aquel entonces el diagnóstico, cuando a mí me hablan de Stickler y me dicen, vamos a ver si es Stickler, que yo creo que lo sabían. En aquella época, hace 7 años, porque fue el año de antes,
no había los laboratorios que diagnosticaban, se diagnostican con un simple análisis de sangre, no hace falta hacer una gran prueba. Pues los laboratorios estaban en Bélgica. O sea, a Alejandro le hicieron una analítica en diciembre y se fueron, esa muestra de sangre se fue a Bélgica y el diagnóstico me lo dieron en octubre del año siguiente. Entonces era un diagnóstico que se tardaba y que era caro. Yo tuve que firmar muchos papeles y no lo sé a ciencia cierta, pero algún médico me comentó que ese diagnóstico costaba como unos 6.000 euros. Actualmente no, actualmente sé que hay varios laboratorios, uno sé que está en Valencia y bueno, que las cosas han mejorado y han cambiado y supongo que el diagnóstico será más rápido, ¿no? Pero no siempre es fácil, porque bueno, si nace un niño con el paladar hendido, con una miopía magna, es decir, más de 6-7 dioptrías, con una hipoacusia, pues da pistas. Pero hay veces que no es así. Hay veces que son niños que aparentemente no tienen ningún signo evidente, que lo desarrollan con los años. Porque no, me parece que no lo he dicho antes, pero el síndrome de Stickler es un síndrome que tiene carácter degenerativo progresivo. Sí, si no lo has comentado. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no?, a mi hijo, cuando mejor estamos es ahora. Vamos a disfrutar de lo que tenemos porque siempre vamos a más. Con lo cual esto quiere decir que hay niños que nacen y aparentemente pues no tienen ninguna patología, ¿no? Pero que a lo mejor pues a los 3 años empiezan a tener problemas de movilidad, a caminar mal, a que le duela las articulaciones, a lo mejor a los 5 pues tienen una miopía de 2 dioptrías, que tampoco es mucho, y a lo mejor a los 15, como ha pasado, ¿no? A los 15 de repente se le seca un ojo y se queda ciego de un ojo, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, cada vez es más fácil el diagnóstico, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer. Rosa. Bueno, Rosa, coméntanos un poco cuál es el ámbito de la asociación, ¿no? Pues qué actividades lleváis a cabo, bueno, qué es lo que hacéis, vuestro día a día. Bueno, el día a día, a ver, es una asociación que es muy pequeña, entonces básicamente las 4 personas que estamos al frente de la asociación, no sé si habéis reparado, pero las 4 somos mamás. Sí. Claro, compaginar ya, en los tiempos que corren, es un poco compaginar la vida familiar y laboral es difícil. Si a esto le sumas compaginar la vida laboral, familiar, médica, porque con todas las patologías que antes he descrito, supongo que habréis llegado a la conclusión que son niños que necesitan bueno, constantes revisiones médicas, y otras veces no son revisiones, otras veces simplemente es bueno, pues que los problemas que tienen de salud pues hace que tengas que estar en continuas visitas médicas, con lo cual es muy difícil compaginarlo todo. Nosotros hasta ahora hemos sido bastante activos, a temporadas más, a otras temporadas menos. Ahora con el último año de COVID y el año anterior estábamos un poco más, pues bueno, menos activos, simplemente porque hay veces que no puedes llegar a todo, ¿no? Intentamos desde la asociación dar voz a las familias, darles un soporte, porque muchas veces, y partiendo de la base que se sabe muy poco del síndrome y que ni los hospitales saben del síndrome, por ejemplo, yo me he encontrado que un médico, un especialista, no un médico un pediatra, un especialista que tiene que hacerle una prueba, bueno, un cardiólogo concretamente, que tenía que hacerle una prueba, son pruebas periódicas a mi hijo sobre, bueno, pues a ver si estaba bien la válvula mitral, entrar a consulta, estoy hablando de un hospital, un gran hospital, y que diga, uy, ¿y esto del síndrome de Stickler? Cuéntame de qué va. Entonces, partiendo de que los médicos muchas veces no tienen ni idea, que el diagnóstico, en el mejor de los casos, es tardío, pues las familias se encuentran un poco perdidas, ¿no? Entonces, desde la asociación intentamos darle información, darles apoyo, solventar dudas, miedos, sobre todo miedos, porque, claro, perdernos en el diagnóstico, en
en todo lo que los médicos nos dicen, pues a veces genera a las familias mucha angustia. Esto es lo que se trata desde la asociación. Luego también, por otro lado, hemos hecho, por ejemplo, hicimos con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario de Niño Jesús de Madrid, se hizo un estudio descriptivo sobre las alteraciones óseas y las repercusiones que tenían en la marcha de los niños con síndrome de Stiegler. Luego también tenemos en marcha hacer un censo a nivel nacional, porque, como os comentaba, creemos que la ratio a nivel nacional es bastante mayor de los asociados que hay hoy en día en la asociación. Más que nada porque entre más seamos, tendremos más voz, podremos unirnos e intentar que se investigue y que también los médicos conozcan un poco más pues las diferentes patologías, porque lo que ocurre es que cuando tú tienes un hijo con síndrome de Stiegler que tiene afectados los ojos, los oídos, que la mandíbula no está en su sitio y tiene problemas de deglución o le cuesta masticar, que de repente la válvula mitral empieza a tener problemas también, y vas a diferentes especialistas, pero son especialistas estancos, ¿no? Que no tienen, que entre ellos no hablan, que entre ellos no se coordinan, con lo cual la dinámica y el día a día del niño, pues desde mi punto de vista podría ser más fácil si hubiera una coordinación médica a nivel Pero Rosa, médico. ¿esto se está estudiando? ¿Se están llevando a cabo estudios para ver si se puede, si no curar, al menos paliar o también pues retrasar, ¿no? el deterioro del Stiegler? ¿O simplemente es algo que ya se ha dicho, no, esto no se investiga, esto es lo que hay y no sé, ¿en qué situación está ahora el No, tema este? el síndrome de Stiegler actualmente no se está investigando, ¿Pero por falta de ni se, recursos ni se o porque lo dejan ya por... No, ¿Cuál es es el un poco motivo? que ni está ni se le espera, ¿no? Por ejemplo, yo en San Juan de Dios hay un departamento que aglutina todas las enfermedades minoritarias. Claro, partimos de la base que hay miles de enfermedades minoritarias. Ujú. Yo tuve una reunión hace unos años con el director del departamento y le comenté y me dijo, sí, está en mente. El Stigler está en mente, pero claro, que esté en mente no quiere decir que sea el año que viene ni Claro. dentro de a saber, ¿no? Ujú. Me dijo y me comentó que había muchas enfermedades minoritarias y que actualmente, bueno, pues había 2 o 3 en las que estaban. Claro, por ejemplo, hay enfermedades minoritarias que tienen 4 personas, pero que nos suenan, porque Ujú. hay una difusión o porque a todas no se puede llegar, y yo lo entiendo. De ahí que queramos hacer un censo y que queramos dar un poco de voz, ¿no? En la medida de que supongo que se nos escuche más y que se nos oiga, habrá más gente, a lo mejor en vez de 200 a nivel nacional son 500, no lo sé. Ujú. Pero sí que estaría bien que hubiera una cierta investigación, ya no porque el colágeno es difícil, ¿no? Que si tienes un mal colágeno de repente que tu colágeno sea perfecto, pero sí para que se tenga una mejor calidad de vida. Por ejemplo, cuando hicimos en colaboración con la Fundación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, el estudio sobre la marcha, que para que nos entendamos es un estudio de cómo caminan los niños. Ujú. Es importante porque cuando un niño, nos pasa a todos, solo hay que pensar cuando nos hacemos daño en un pie Ujú. y en mayor o menor medida o nos escayola, nos lo vendan o simplemente nos hacemos daño, ¿no? Y estamos 15 días cojeando porque como ese pie nos duele, pues al final, cuando ese pie se nos cura, ¿qué ocurre? Que nos duele la rodilla de la otra pierna o el tobillo de la otra. ¿Por qué? Porque forzamos, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Son niños que tienen habitualmente pues dolores y que si empiezan a andar mal, al final, ¿qué pasa? Pues que si tú fuerzas la otra rodilla y el cartílago de la rodilla lo debilitas o pues al final eso ya no hay vuelta atrás. De ahí la Ujú. importancia de esto, ¿no? Yo durante un par de años llevaba a Alejandro a un estudio anual a Madrid. Aquí no lo hay. Ese estudio de la marcha
aquí no lo había, y lo llevaba al Niño Jesús de Madrid. Y bueno, a raíz de este estudio, lo que en principio tenía que pagar la visita y el estudio, al hacer la colaboración el hospital con la Asociación de Síndrome de Stigler, pues resultaba gratuito. Y de hecho, aquí de Cataluña fueron los 6 o 7 niños que están en la asociación y que más o menos tenemos controlados. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, a esa familia que diagnostican Stickler, la asociación, o sea, esa familia se puede poner en contacto con la asociación y la asociación le hace algún tipo de pues información, ayuda a la hora de, pues eso, de explicar lo que afecta, no sé, si tenéis algún Sí, tipo de asesoramiento en sí, ese sí, aspecto. damos asesoramiento de lo que es. Claro, tampoco puedes una familia que llega angustiada porque le han hecho el diagnóstico a su Ujú. hijo y a lo mejor pues su hijo tiene miopía magna, pero no tiene ni hipoacusia o no tiene todavía afectado la movilidad. Claro, tampoco le puedes dar Está claro, información, ¿no? está claro. Más que nada se trata de un poco de apoyar, de sostener, bueno, sobre todo de decirles, mira, no estás solo, que eso es muy Mm, importante, ¿no? Porque yo creo que cuando tú sales del hospital con el síndrome diagnosticado, ¿no? Em, ah, no te dicen nada más, te dan un nombre y ya está. y ya está. No hay mucho más, ¿no? Yo creo que los hospitales em, tendrían también que tener un acompañamiento, porque, por ejemplo, hospitales como San Juan de Dios, que tienen asistentes sociales, que tienen una serie de recursos, yo me encontré que cuando a mí me dijeron, hay un asistente social que puedes ir, hacía 3 años que mi hijo estaba diagnosticado, quiero decir que no siempre los medios eh, se ponen a disposición de las familias, pues por lo que sea, pues porque no das con la persona adecuada o porque, bueno, los hospitales también están saturados y muchas veces lo que hablábamos antes, ¿no? Que son como que un especialista se dedica pues a esa especialidad y no a otra, ¿no? Y no hay un soporte. Claro. Entonces, cuando llega a la administración del hospital que ese niño tiene pues ciertas dificultades o un diagnóstico X, el que sea, y el hospital dice, ay, pues vamos a ponerlo en contacto con el asistente social, pues a lo mejor han pasado 3 años. Claro. Entonces, bueno, pues a nivel de ayudas, que hay muy pocas, o a nivel, bueno, en la medida que podamos ayudar, ¿no? Cada familia es diferente, no todas las familias necesitan de lo mismo. Hay familias que simplemente necesitan, pues que se les escuche, ¿no? Bueno, desde aquí, con toda la humildad de Radio Despí y mucho más humilde desde nuestro programa, al menos lo que sí que vamos a intentar es de dar un poco de voz al Stickler, de que la gente pues también conozca un poquito lo que es, que existe la Asociación Española de Stickler. Y Rosa, dinos qué manera hay de contactar con la asociación. Sí, la asociación tiene una página web Mm. y un teléfono. Se puede contactar con la asociación en info@síndromedestigler.com. Info@síndrome Síndromedestigler.com. Síndrome deletreo, porque Stigler empieza por S. Entonces, deletreo sería síndrome de stickler.com. ¿Algún teléfono? Sí, hay un teléfono de contacto que es el 629 629 802 802 752. 752. Y luego hay una página, la página web, que es Ujú. www.síndromedestigler.com. Síndrome de Stickler. Sería igual, síndrome de todo junto y Ujú. seguidamente Stigler, que es stickler.com. Muy bien. Como comentábamos, ¿no? A estos niños, pues son unos niños que no tienen ninguna dificultad cognitiva, ¿no? Pero sí que pueden tener en un momento dado
una serie de circunstancias que se le pueden dar, pues sí que pueden tener algún tipo de problema en su día a día. Tipo, se nos ha ocurrido, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Que pueden tener alguna dificultad a la hora de llegar a mirar la pizarra, o que, por ejemplo, para ellos hacer educación física, pues si siempre tienen el problema este de que tienen Mayor riesgo de lesiones. mayor riesgo de claro, lesión y evidentemente. demás, pues claro, ellos pueden ir al colegio normal, sin ningún problema, lo que sí que hay, según qué cosas, pues que tienen que adaptarse a sus ¿no? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, sí, a nivel de administración, pues bueno, como en todo, ¿no? Hay un montón de carencias y muy poco soporte a las familias. Por ejemplo, pues como comentábamos, para empezar no hay un soporte psicológico. No es fácil una familia sostener de repente que tu hijo tiene o sea, que tiene un diagnóstico, el que sea, y que en el punto que se encuentra en ese momento es cuando mejor va a estar, ¿no? Que es degenerativo progresivo. Son palabras que son duras de asumir. Para empezar, pues eso, no hay un apoyo psicológico. En cuanto a los apoyos médicos o tampoco, bueno, más allá del historial, del recorrido médico que en cada caso sea conveniente. Las administraciones, pues bueno, como siempre, ¿no? No hay recursos, no hay medios y hay muy poca ayuda. Eh, Normalmente hay un apoyo hasta los 6 años, los niños van al CEDIAP, son niños, estamos hablando que niños que tienen una dificultad audiovisual importante, con lo cual necesitan, bueno, como comentabas tú, ¿no? No tienen una discapacidad cognitiva, ni mucho menos, pero si un niño desde que nace no ve bien, no oye bien y no tiene un apoyo y un entorno que lo sostenga, pues difícilmente podrá desarrollar todo su potencial a nivel escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, Alejandro tuvo apoyo del CEDIAP, que es un apoyo en paralelo de San Juan de Dios, que tienen pues fisios, tienen logopedas y tienen una serie de asistencia de soporte al niño. A los 6 años, no a los 6 años el año que cumplen 6 años, el día que cumplen 6 años, si al día siguiente tú tenías visita en el CEDIAP, ya no la tienes. Entonces de repente te encuentras que el niño deja de tener soporte del fisioterapeuta, deja de tener de soporte del CREDA, deja de tener una serie de soportes y es muy pequeño, tiene 6 años. Quiero decir, no tiene 16, es muy pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas, eh, todos estos soportes que el niño tenía y que deja de tener, si la familia no los puede pagar, Ujú. pues es complicado que el niño se pueda desarrollar como corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que las administraciones deberían estar un poco más, ser un poco más solidarias y ayudar más, ¿no? En este sentido. Luego sí que es cierto que a nivel escolar y dependiente de educación, pues está el LEAB, ¿no? Que es de ayudas a los niños, pero son ayudas, eh, a ver, muy a cuentagotas. A lo mejor tienen una ayuda de hora y media a la semana de logopeda. Ujú. Y el fisio va a principio de curso, que a principio de curso a lo mejor hace 2 meses que ha empezado el curso, o 3 semanas, y siempre tiene que estar la familia ahí detrás, ¿no? Y un poco, y tienes, cuesta mucho, ya partiendo de la base que en una clase hay 25 o 30 niños, es complicado que el profesor pues pueda estar un poco más atento de niños con ciertas particularidades, ¿no? Yo, a ver, siempre he tenido una buena respuesta por parte de los profesores, pero sí que es cierto que tendría que haber un mayor apoyo. Y tendría que haber, pues esos niños que no todas sus necesidades se cubran a través de las familias, del soporte económico de las familias, porque habrá familias que, bueno, se lo puedan permitir, pero habrá familias que no se lo puedan permitir. Pensemos que son niños que necesitan soportes técnicos importantes, gafas, no son unas gafas de, bueno, no sé, 100 euros
son gafas que los cristales son muy caros porque suelen ser cristales para miopías magnas. Luego son niños, con lo cual unas gafas no les dura 4 años. Claro. Yo, claro, y aparte no pueden tener las gafas, porque si con 18 o 20 dioptrías se te rompen las gafas y no tienes un plan B, eh, no ves, ¿no? Ujú. Entonces, estas para los audífonos son muy caros, cada vez menos, pero son muy caros. Cuando digo muy caros, son muy caros. Y las ayudas no cubren el 100%. Aquí en Cataluña no cubren el 100%. Hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Galicia, Ujú. que sí que la, el Estado, o sea, la Administración cubre el 100% de lo que cuesta los audífonos. Pero aquí en Cataluña no es el caso. Y claro, si no te cubren el 100% y te cubren, te dan una ayuda del 50%, estamos hablando de que cada audífono vale 2.000 euros. Entonces, no deja, aunque te cubra el 50%, si te cuestan los audífonos 4.000 y a la familia le pagan 2.000, que se la pagan, o sea, esa ayuda viene después de que tú lo has pagado, cuando Claro. tú presentas facturas. Claro, no todas las familias pueden hacer un desembolso de ese dinero, o en el mejor de los casos, de los 2.000 que tienes que pagar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es muy complicado y claro, todo esto repercute si el niño no acaba de oír bien porque no lleva buenos audífonos, si el niño no ve bien porque no puede llevar gafas, si el niño no va al fisio cuando tiene dolores, claro, al final su calidad de vida disminuye y su desarrollo intelectual también disminuye. Ujú. Evidentemente. Simplemente por un hecho a lo mejor pues tan simple como el tema de la lectura. Evidentemente no puede seguir el mismo nivel que los demás si por ejemplo pues no tiene unas gafas en condiciones que puedan de alguna manera hacerle leer bien y leer correctamente pues para llevar el mismo ritmo que todos los demás. Lo que pasa que yo me estaba preguntando eh, y claro, hay más de 8.000 administraciones en España. Con esto, ¿qué quiero decir? Más de 8.000 ayuntamientos, aparte de la administración del Estado y luego cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Eh, a mí, yo por ejemplo, casos de enfermedades minoritarias, yo siempre me he hecho la misma pregunta. Y es decir, a ver, sí que es verdad que hay cientos de enfermedades minoritarias, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en San Juan de Espí, ¿cuántas personas con Stickler puede haber diagnosticadas? Mi hijo, Una, una. una. De otras enfermedades minoritarias, pues nos podemos estar encontrando pues a lo mejor de un total de 10 12 15 personas en total. Y ya estoy tirando largo para no pillarme Yo los creo que dedos. tiras muy largo, a lo mejor hay Tiro tres o muy largo. cuatro. Sí, son los que yo conozco, Sí, básicamente, sí, 3 o 4. no creo que haya. Te lo Pero, digo por la población de San Juan de Espí. sí, sí, Y claro. si una enfermedad minoritaria se considera minoritaria cuando tiene entre 1 y 3 personas por cada 10.000 habitantes, Ujú. Pues Pues blanco y nada. en claro. botella. Sí. No, yo lo decía para no pillarme los dedos, ¿no? A mí a veces me sorprende, ¿no? Cuando se habla de enfermedades minoritarias, por ejemplo, de que no hay un plan, pues claro, porque lo que antes has mencionado el tema de San Juan de Déu, del hospital, ¿no? Claro, aunque tienen ese departamento ahí, por decirlo de alguna manera, es evidente que tienen que recibir unos fondos para poder llevar a cabo esa investigación hacia esa enfermedad minoritaria a la cual pues van a abordar. Sin ese apoyo que muchas veces pues vienen de subvenciones o de ayudas que da la propia administración, tanto de la Generalitat como del Estado, y de aportaciones también que hacen las familias, ¿no? Con donativos y demás. Y luego allí, pues este departamento es el que decide cómo redistribuir eso pues, para llevar a cabo pues, una investigación, ¿no? Yo siempre me he preguntado, más de 8.000 ayuntamientos, más de 8.000 ayuntamientos en España, más de 8.000. ¿Cómo puede ser que estas enfermedades minoritarias no se estén abordando de otra manera? Porque es como que, bueno, cuando sean más o cuando No sea es- el momento, pues será cuando llevaremos el estudio. y justamente si es minoritaria, nunca dejará de ser minoritaria, Claro, es porque que si siempre va a deja ser de ser minoritaria, minoritaria, claro, si no está, claro, a mí son cosas que me sorprenden y ya digo, viéndolas
Desde una perspectiva, pues evidentemente desde fuera, no como la Bueno, estás viviendo tú, Rosa, nosotros, evidentemente, como afectada, ¿no? cuando os he comentado antes el estudio que se hizo con, bueno, la colaboración, ¿no? Que la Fundación para la Investigación Biomédica del Niño Jesús de Madrid, Ujú, no fue gratis. ujú, No fue gratis. Ese estudio costó, costó mucho dinero. ¿De dónde salió? Pues de los eventos que hacemos en la asociación. ujú, Eh, pues yo, por ejemplo, aquí hice durante 2 o 3 años venta de libros de segunda mano en San Jordi. Hicimos una venta de pulseras esta, que le hicieron los niños de Spy 3 ujú, y luego se vendieron pulseras y hice yo aquí un concierto en Sañón de Espino, en otra población, porque fue en Vigas y Riels, que fue donde me ofrecieron gratis el local. ujú. Y en Madrid se hacen torneos de pádel, en Galicia la tesorera Yolanda ha hecho también de zumba, en fin, vamos haciendo eventos y de ahí vamos, bueno, pues teniendo dinero para intentar, pues eso, hacer diferentes proyectos. Ahora me han hablado Ujú. de un equipo de científicos que están empezando a investigar eh, bueno, pues el tema de los ojos y tal, y me quiero poner en contacto con ellos, porque bueno, a ver si los convenzo Ujú. y tiran por el Stigler y si hay que hacer un soporte, o sea, hacer una donación económica, a ver, que nosotros donamos entre comillas, porque no tenemos dinero, Ujú. porque eh, para ser socio de la asociación la cuota anual es muy pequeña, entonces, pero bueno, vamos haciendo cosas y para investigar, porque lo que tú dices, las administraciones no están por la labor. De hecho, por Dinos, ejemplo, mira, quiero comentar una cosa, ya no sí, solamente, yo, por ejemplo, en, en mi caso Alejandro tiene, no tiene problemas de movilidad como tal, porque él anda, se mueve, corre, pero sí que tiene problemas, pues a veces le duelen los tobillos o le duelen ujú, y para él andar un trozo es fastidiado, ¿no? De hecho, yo en el coche siempre llevo un patinete. ujú, Entonces, es el patinete cuando él vamos a algún sitio, siempre vamos con el patinete porque cuando él pues se cansa o le duele y se sube al patinete y yo pues lo voy empujando, ¿no? Él tiene reconocido una minusvalía importante, ujú, estamos hablando de un 65%, y yo la última vez le dije cuando hacen la revisión para valorar y darle el grado de minusvalía, ¿no? ujú. Y yo todo esto lo comenté al médico, le dije, mire, nos podrían dar para minusválido, porque yo pues voy a Barcelona o voy a los médicos o voy y a veces aparcas en un sitio y tienes que ir andando y ha habido épocas muy complicadas. Hay épocas buenas, pero hay épocas muy complicadas. Y yo no tengo. A mí me la han denegado sistemáticamente tener para poder aparcar. Pues Ujú. bueno, por ejemplo, yo voy a San Juan de Dios y me quedan dos. O sea, tengo dos opciones. O aparco en el parking. ¿Quieres decir que te han denegado la tarjeta de Sí, estacionamiento sí, de sí. minusválidos? Yo o ¿Por qué? aparco porque él aparentemente, o no lo sé, es que no, entonces, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Pues como yo, por ejemplo, voy a San Juan de Dios o aparcas en el parking, o luego ahí todo el mundo, no sé, supongo que lo conoce, el descampado. Sí, sí. Bueno, hay veces que yo aparco en el descampado, al final de todo, porque según a qué hora llegas, no pasa nada. Pero ha habido muchos días que no se podía. Que no Ujú, se podía en el sentido de que yo pensar que iba a andar, pues no sé qué puede haber, 800 metros o... Es que ya se pone de mal humor, mamá se pone a llorar, sobre todo cuando era más pequeño, ¿no? Bueno, pues a pagar parking. Si yo llego a San Juan de Dios a las 8 de la mañana y muchas veces me he ido a las 2, yo he llegado a pagar hasta 12 o 13 euros de parking. ujú. Claro. Bueno, se convierte en un negocio también para el hospital. Bueno, y como esto, cuando voy a Barcelona, cuando voy, no sé, y, y no es complicado porque quiero decir, es un niño que tiene patologías que, pero no entra, es como dos, tiene que ser 2 más 2 4.
Claro. No hay, y si no entras en ese, todo lo que sea subjetivo, y como el síndrome de Stigler, pues bueno, subjetivamente, pues, o objetivamente, no hay nada que diga, no, usted no puede andar. Bueno, sí que puedo andar, claro que puedo andar, pero hay veces que no puedo. ¿Pero a costa de qué? Hay veces que no ¿Y a puedo, costa ¿no? de qué? Pues Entonces, Rosa, hemos llegado ya al final del programa, ¿vale? Y no nos gustaría, de hecho, que nos volvieras a repetir el correo y el teléfono para ponerse en sí, contacto con vosotros. Y por si también alguien pues quisiera ayudaros de alguna manera, mediante donativo o personas que requieran de más información, que os pudieran contactar. sí, bueno, hay muchas formas de ayudar. Nosotros, claro, es todo gratis, ¿no? Por ejemplo, la página web que tenemos nos la hizo un chico de Madrid que ahora está en Londres y nos la hizo gratis. O sea, es todo gratis porque no tenemos capacidad económica. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Pues si alguien dice, pues mira, yo sé manejar una página web, os la puedo actualizar, o yo sé, o que tengan ideas, o hay Sí, muchas formas. que no necesariamente tiene que No, ser no, un no, no, aporte económico. no tiene que ser aporte económico necesariamente, ni mucho Sí, pues menos. mira, si nos repites por Pues favor mira, el teléfono es 629 Sí, 802 sí, 752. muy bien. El correo electrónico al cual se pueden dirigir es info@síndromedestigler.com y la página web es www.síndromedestigler.com. Muy bien, pues ahí queda dicho. Y yo si me permites, Sí, Esteban, una cosa únicamente, que a las personas que nos oyen decirles que no les tiene que asustar lo diferente, que ya sea síndrome de Stigler o cualquier otra enfermedad, que no se tienen que asustar y que tienen que tratar a esas personas pues como tratarían al resto de las personas que no tienen ninguna patología. Que no pasa nada, simplemente es a veces ponerse un poco en la piel del otro y nada más. No hay mucho más que hacer. pues ahí queda dicho. Rosa, un placer haberte tenido esta Gracias. noche con Un placer nosotros. para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por dar voz a la Asociación Española de Stigler. Pues gracias a ti, Rosa. Buena nit. Buenas noches. Bona nit.